Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Vamos a conversar con el doctor Armando Yarlequé, que es doctor en Ciencias Biológicas, presidente del Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en una cosa que a mucha gente, sobre todo en la selva, aterroriza: el veneno de las serpientes. Doctor Armando Yarlequé, ¿usted ha sido picado por una serpiente, mordido por una serpiente alguna vez en su vida? No, doctor. En realidad, ser picado o mordido, como se dice realmente, por una serpiente, es una situación muy dramática, sobre todo en países como los nuestros, en que la tecnología no llega a las poblaciones que realmente lo necesitan, que son generalmente la población nativa, autóctona, los lugareños, y ahora los visitantes y también los trabajadores que laboran en actividades tan delicadas y tan peligrosas para la selva, como es la agricultura y la minería de que hablaba el ingeniero panelista. En realidad, las enfermedades o los daños producidos por mordeduras de serpientes han sido tan desdeñados por la cultura internacional, en la que se prioriza obviamente enfermedades que son muy importantes para la humanidad, pero que dejan de lado aquellas que ocurren en países teóricamente pequeños o débiles o subdesarrollados. Recién, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud ha considerado las mordeduras de serpientes entre las enfermedades desatendidas. Y a raíz de esto, creo que va a haber mayor flujo de apoyo para este tipo de investigaciones. Una de las cosas que, por ejemplo, estamos haciendo ahora y que nunca se ha hecho es producir un kit para diagnóstico rápido de un envenenamiento, porque los que han visitado la selva, los que hemos viajado continuamente por zonas de ese tipo, sabemos que cuando una persona es mordida por una serpiente, lo primero que se le pide en el hospital o en la clínica donde llega la persona es que ella explique, describa a la serpiente. Y una persona chocada, afectada, con la presión baja, con un dolor intenso, con coágulos, difícilmente va a poder describir, y describe prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, describe serpientes con 3 cabezas, de 10 metros de largo, que la envolvió, etc. Entonces, el médico se ve en problemas para identificar qué serpiente lo mordió, y la solución sencilla que ha adoptado la gente, lógicamente porque hay con algo que defenderse, es comprar sueros contra serpientes de otros países, de Costa Rica, de Japón, de Estados Unidos, etc. Y nosotros tenemos pues la costumbre de copiar, y copiamos que en Estados Unidos hay un buen suero y lo compramos. Resulta que esos sueros no sirven para las serpientes peruanas, porque son sueros que deben fabricarse contra nuestras propias serpientes. El Instituto Nacional de Salud los produce hace muchos años, pero tiene una producción limitada por cuestiones económicas, y también, valgan verdades, los gobiernos nunca se han preocupado por hacer una buena difusión. Ahora que hay más turismo, ahora que hay más minería, hay más industrias, más carreteras, por ejemplo, se requiere un estudio mucho más integral. Nosotros tenemos un convenio a plazo indefinido, felizmente, con el Ministerio de Salud y también con el Instituto Nacional de Salud, para no solamente prever el caso de los accidentes zoofídicos, que son peligrosos. Hay sueros que ya se producen, estamos trabajando, modificando las tecnologías, adaptándolas a los tiempos modernos, porque como se ha dicho acá, las tecnologías van cambiando, pero en función de la investigación. Y mucha gente no sabe que primero hay que hacer la investigación. Inclusive gente que tiene una reputación internacional en otros campos, piensa que lo fácil es traer tecnologías de otros lados, cuando no se piensa que primero es el recurso humano. Y el recurso humano empieza en el colegio, luego se les coge en la universidad, se le perfecciona, y esa persona, ese potencial humano que tenemos, que no tiene valor, va a ser el que va a transformar nuestra tecnología, y eso lo ha demostrado Japón, Corea, los países del sudeste asiático en general. Entonces, yo creo que por ese camino debemos ir, y ahorita estamos produciendo, con el apoyo de la Fundación Hipólito Unanue, este kit que es para diagnóstico en 30 minutos de un envenenamiento usando unas cuantas gotas de sangre de la persona. O sea, ya no hay que pedirle al paciente que diga nada, solamente que se deje sacar un poquito de sangre, y en media hora sabremos qué serpiente lo mordió y qué suero aplicarle, ¿no? Esa es la ventaja de esta tecnología, doctor.
O sea, cada serpiente en cierta manera tiene su suero específico. No es porque una víbora de Japón no es lo mismo que es una charapa, ¿no? Por supuesto. Si usted traemos un suero de Japón, muy costoso, que nos va a costar una ampolla $60, no va a hacer absolutamente nada cuando una mordedura de una serpiente peruana. Pero, por ejemplo, entre las serpientes peruanas, como ocurre entre las serpientes de cada país, hay cierto grado de acercamiento. Entonces lo que hay que buscar es el acercamiento para producir lo que se llaman los polivalentes. O sea, contra 4 o 5 serpientes cuyo veneno se parece, se produce un solo tipo de suero, lo cual abarata costos, ¿no? Y también hay que enseñarle a las personas, hay que educar a la gente que no mate las serpientes. Una cosa muy interesante es que las serpientes no son las enemigas del hombre. Tal vez la Biblia nos lo enseña, o algunas religiones van al otro extremo, dice que son seres divinos, ¿no? Porque si pican y matan a un ser humano, porque así lo dijo la divinidad. Ninguno de los dos extremos. La serpiente realmente como material ecológico, como organismo, es un controlador, el mejor controlador de los roedores. Es el amigo, aunque no lo sepa el agricultor, el mejor amigo del agricultor, porque se controla no solamente a las ratas u otros roedores, sino a las crías, ¿no? Pero por otro lado, bueno, usted sabe, yo soy de la sierra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues nos causan terror las culebras. En la sierra, eso de 3.000 metros, ¿hay serpientes venenosas? Sí, doctor, sí. Justamente la serpiente ha sobrevivido a los grandes cambios evolutivos de la Tierra, o sea, 400 millones de años, porque justamente se adapta a climas muy fríos y también se adapta a climas muy cálidos. Por ejemplo, en los climas fríos, la serpiente, ¿qué hace? Se introduce en una cueva, se protege de todas las ramas que pueda y puede vivir ahí 3, 4 meses sin comer, ¿no? ¡Ah, caramba! Igual ocurre en los desiertos. Usted va por el desierto de Olmos o por el desierto de Mojave y en pleno sol no encuentra ninguna serpiente. Pero en la noche las serpientes salen. ¿Dónde están las serpientes? Abajo, a medio metro, 1 metro de profundidad. Se meten ahí y quedan ahí, y en la noche que baja la temperatura salen, ¿no? Incluso en el desierto de Mojave hay una cosa curiosa. Las serpientes, para aparearse, tenían que cruzar la pista. Y como la pista está calientita, muchas serpientes se quedaban ahí y los vehículos las mataban, pues, ¿no? Las atropellaban. Entonces, son animales que tienen una resistencia enorme. Una serpiente no necesita comer todos los días, puede comer y vivir 3 o 4 semanas o a veces hasta meses, no depende de la cantidad de comida que ha ingerido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre culebra y serpiente? Culebra es el término genérico. Cualquier animalito largo que tenga esa apariencia es una culebra. Pero básicamente culebra se le llama a aquellas que no tienen veneno. La de los jardines, por ejemplo. A nosotros a veces nos llaman de algunos jardines, hemos encontrado una serpiente. No, es una culebrita que se alimenta de los gusanitos, de los insectos del propio jardín, que no hace ningún daño. O sea que es bueno tener en lugar de gatos de repente una serpiente en la casa de los campesinos. Por supuesto, mire, por ejemplo, en Tailandia hay un monasterio que lamentablemente no pude llegar porque era muy lejos, pero en el cual el atractivo turístico, ¿cuál es? Es caminar en el día, por supuesto, sin pisar a ninguna de las serpientes que están, las más venenosas del mundo, están concentradas ahí. Entonces, ¿por qué? Porque uno paga $60 para caminar por allí sin pisar a las serpientes, sin molestarlas, y corriéndose el riesgo de que una le muerda. Y la pregunta es, ¿por qué no le muerden? Porque en ese monasterio, como hay bastantes monjes, hay bastante alimento, y hay bastantes roedores, hay bastantes ratas. Entonces las serpientes no tienen problemas, comen y duermen. En el día duermen y no molestan absolutamente a nadie, ¿no? Entonces son los mejores controladores de los roedores. En la India, en el año 60, se mataron a más de 1 millón de serpientes diciendo, vamos a matarla porque muchos campesinos se quejan. ¿Qué pasó? Después murieron 8 millones de hindúes por falta de comida. Caramba. Oiga, ¿y por qué los médicos tienen la serpiente allí como símbolo? Bueno, la serpiente realmente es un símbolo, como le digo, de divinidad. En la época de los griegos, recordemos ustedes la mitología griega, cómo habla de las serpientes como, digamos, órganos o organismos que producían sabiduría o producían poder, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos en la historia de Cleopatra, ¿no?, que se dejó morir por una serpiente para morir muy rápidamente e ir muy rápidamente al paraíso. Pero ella, antes de morir,
o antes de que hiciera eso, de acuerdo a lo que cuenta la literatura, hizo morder a muchos esclavos con serpientes diferentes para ver cuál era la más potente, ¿no? Bueno, oiga doctor, pero en Lima, la Lima urbana, no existen serpientes, ¿no? Claro, no existen porque ya las hemos eliminado. Y en el río, el Rímac que ha muerto todo, tampoco. Lo que ocurre es que cada vez que hacemos, por ejemplo, la expansión de la Molina, en la Molina había una especie que es el Labotros de costa, Labotros pictus. Ya no hay más. Ya no hay en la Molina. Felizmente nosotros tenemos 2 que la estamos criando como oro, el Instituto de Salud tiene como 4. ¿Por qué? Porque de esto vamos a obtener el genoma que es el material genético de la serpiente y que aun cuando ella desapareciera nos va a permitir a futuro volverla a reconstruir, ¿no? Biológicamente hablando. Esto es tecnología, pero la tecnología, repetimos, sale de la ciencia. Y quien no hace investigación no puede hacer tecnología. Por eso es que muchos, lamentablemente, burócratas que hablan de la tecnología ignoran que el primer paso para hacer tecnología es saber hacer ciencia. El conocimiento. Así es. Finalmente, doctor, si es que las serpientes están bien alimentadas, etcétera, no tendrían por qué enemistarse con el ser humano. O sea, en una casa de campo o una casa de repente en la ciudad, si no tiene una serpiente, no tendría por qué mordernos, ¿o sí? Claro, o sea, la serpiente alimentada no tiene por qué morder al ser humano, pero recordemos que son animales silvestres, ¿no? Y sus reacciones son impredecibles. Se pueden poner nerviosos. Claro, por ejemplo, las jergones son sumamente agresivas, ¿no? La jergón es sumamente agresiva, es una serpiente que, aún estando bien alimentada, igual ataca. En cambio, la chuchupe es un alma de Dios, se alimenta, duerme, y uno puede caminar al costado de ella, cogerla, hacerle cariño, y la chuchupe no se va a despertar durante 3 o 4 semanas sin molestar absolutamente a nadie. Y sin embargo, es un animal que lo matan a cada rato en la selva. Una vez fui por la parte de la selva, más allá de Tingo María, cerca al río, ¿cómo se llama esta gran ciudad? Guayaga, el río Guayaga. No, tremenda ciudad. Una gran ciudad al final de la carretera que va de Tingo María hacia la selva. Tarapoto, no es Tarapoto. En fin, bueno, me invita un amigo, me dice, mira, al fondo del jardín hay una habitación, hay una cama, tranquilo, ahí te duermes. Bueno, era de noche, yo me voy a dormir, me acuesto, poco mirando al techo, todo oscuro, todo negro, pero poco a poco mi vista se fue acostumbrando a la oscuridad y de repente veo que en el techo había un montón de tarántulas. Así es. Salí corriendo y dice, ¿pero qué te preocupas? Quédate ahí nomás. ¿Cómo es eso, doctor? Yo tengo el caso de un amigo que, igual que usted, fue conmigo hace muchos años a Tarapoto, y por estrechez de ambiente había una sola habitación con 2 camas. Él entró muy contento, diciendo, por fin conozco la selva, y luego lanzó un grito terrible y salió. Y luego no quería regresar. ¿Qué pasaba? En el techo estaba colgada una lagartija de más o menos 2,5 metros, ¿no? De 2,5 metros. Entonces, lo que ocurre es que estos animales, como le repito, no son enemigos del hombre, no atacan al hombre, salvo que el hombre los moleste. Y a veces uno los molesta sin darse cuenta también, pero muchas veces los ataca, los destruye. Por ejemplo, yo estuve hace poco en La Merced y hay una agrupación Achaninga, que dicen que ellos tienen que preparar sus flechas con una serie de tóxicos de plantas e incluir la hiel de la chuchupe. O sea, matan la chuchupe para extraer el hígado y hacer un preparado. Entonces, claro, ellos no saben la valía de la serpiente, no tienen por qué saberlo. Nuestra obligación es enseñarles. Mucha discusión que se hace sobre temas biológicos parten lamentablemente de la poca información que tiene nuestra ciudadanía. Y la ciudadanía no tiene la culpa. El problema es los transgénicos. Hay gente que dice que los transgénicos producen cáncer. Eso es absolutamente falso. Pero ¿cómo hacer para que ellos entiendan? Sin irnos al terreno del negocio y nada por el estilo, porque nosotros no somos negociantes, somos profesores universitarios. Es explicarles. Y es lo que usted hace, doctor, en su programa. Muchas gracias, doctor Yarlequé. Amigos míos, si ustedes quieren conocer la serpiente de cerca, pueden ir al Museo de Historia Natural, que queda en la avenida Arenales, cuadra 12, y de repente se hacen amigos de alguna serpiente
Nuestra conductora, controladora, hasta que sonríe, va a ver, mire esa guapa chica, va a ir a visitarla. Amigos, volvemos en unos instantes con otro tema de gran importancia en Encuentro con la Ciencia.